Buenas tardes, este video es sobre tecnologías de vanguardia para sistemas de comunicaciones ópticas, realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México para la materia de Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones del Grupo 9, impartida por el profesor Cristian Hernández Santiago y realizado por Rubén Alejandro Calderón Corona en el semestre 2021-1. Así pasamos a definir qué es la óptica. La óptica es la rama de la física que se dedica al estudio de la luz visible, sus propiedades y su comportamiento. También analiza sus eventuales aplicaciones en la vida del ser humano, como es la construcción de instrumentos para detectarla o valerse de ella. Así pasamos a nuestro primer objeto de estudio, que es la tecnología LiDAR. La tecnología LiDAR, que su definición viene del acrónimo Light Detection and Ranging, es decir, detección por luz y distancia. Es una tecnología que consiste en el mapeo a través de el envío de rayos infrarrojos para obtener sistemas de mediciones y detección de objetos mediante láser. La tecnología LiDAR basa su funcionamiento en un foco emisor de rayos láser infrarrojo y de una lente receptora infrarroja capaz de ver esos haces láser en las condiciones de uso previstas. No son peligrosos para la vista. Así podemos destacar diferentes tipos de aplicaciones, como pueden ser la topografía para observar el terreno, o también pueden ser los coches autónomos, como los mostramos en la animación anterior. Ya que hemos visto que la óptica tiene diferentes aplicaciones, nos interesa saber cuáles son sus aplicaciones en los sistemas de comunicaciones. Para eso tendremos que definir diferentes conceptos que son primordiales para entender su funcionamiento. Primero definiremos qué es un sistema de comunicación, que es un conjunto de dispositivos que son utilizados con la finalidad de transmitir, emitir y recibir señales de todo tipo, como pueden ser voz, dato, audio, video, etc. Dichas señales pueden ser de tipo análoga o digital. Un sistema de comunicaciones puede escribirse fácilmente mediante tres elementos básicos: un transmisor, el cual se encarga de generar la señal que se desea y acoplarla de tal forma que pueda viajar a través del canal mediante procedimientos como modulación, filtrado, codificación, entre otros más. Un medio de transmisión, el cual será el canal mediante el cual la señal va a viajar y puede ser de fibras ópticas, cables coaxiales, hasta el mismo aire. Y finalmente un receptor, que realiza el procedimiento inverso de la transmisión con la finalidad de reconstruir la señal y que ésta sea lo más parecida a la original. Así entonces tenemos que un sencillo ejemplo, como se muestra a continuación, donde tenemos nuestro transmisor, que en este caso es el profesor transmitiendo la información, el canal de transmisión, que es el aire, donde se propagan las ondas de sonido con las cuales está transmitiendo la información, y nuestro receptor, que son los oídos y bueno, la recepción que están teniendo los alumnos al recibir la información transmitida por el profesor. Resaltar que hay características del medio de transmisión que pueden generar efectos en la transmisión no deseados, como puede ser la atenuación, la distorsión, que consiste el medio de transmisión no es lineal y actúa distorsionando la señal, interferencias, que suelen ser señales de la naturaleza de similar o de frecuencia próxima a la señal a transmitir, y el ruido, que pueden ser el ruido térmico, atmosférico y ruido ambiental. Bueno, así como definimos los sistemas de comunicaciones, también tenemos que definir un concepto sumamente importante para entender cómo funcionan los sistemas de comunicaciones ópticos. En este caso, tenemos que definir en qué consiste la fibra óptica, cómo funciona y cuál es su composición. Fibra óptica se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales plásticos con la misma funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo y son precisamente el medio de transmisión de la señal. Básicamente, por estos finísimos cables se transfiere una señal luminosa desde un extremo del cable hasta el otro. Esta luz puede ser generada mediante un láser o un LED, y su uso más extendido es el de transportar datos a grandes distancias, ya que este medio tiene un ancho de banda mucho mayor que los cables metálicos, menores pérdidas y a mayores velocidades de transmisión. Es importante resaltar que existen dos formas en las que se transmite la luz dentro de estos cables. En este caso, cabe distinguir que existe la fibra monomodo y la fibra multimodo. La fibra monomodo solamente se transmite un haz luminoso por el medio. Este haz será capaz de llegar, en el mejor de los casos, hasta una distancia de 40 kilómetros de distancia, sin el uso de un repetidor. Se utiliza un láser de alta intensidad para generar este haz. Este haz es capaz de transportar hasta 10 GB por cada fibra. En cambio, en la fibra multimodo se puede transmitir varias señales de luz por un mismo cable, que son generadas por un LED de baja intensidad. Se usa para transmisiones de más corto alcance
siendo además más barata y fácil de instalar. Como ya se había mencionado, al trabajar con luz, el funcionamiento de la fibra óptica se justifica aplicando las leyes de la óptica geométrica, principalmente la ley de la refracción. Así nos concentramos en un fenómeno específico conocido como la refracción interna total, que se produce cuando un rayo de luz atraviesa un medio de índice de refracción menor que el índice de refracción en el que se encuentra. Se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente. Este tipo de fenómeno se puede lograr de dos maneras. Una se produce para los ángulos de incidencia superiores a un cierto valor crítico. Para ángulos mayores, la luz deja de atravesar la superficie y es reflejada internamente de manera total. Como vimos en las animaciones, la refracción es la encargada de ciertos fenómenos visuales que podemos observar al día, como la distorsión de objetos en el agua. Otra forma de alcanzar la refracción interna total es a través de la inyección de impurezas. Las impurezas se inyectan en el núcleo, que el núcleo actúa como el revestimiento que se compone de óxido de silicio, que es uno de los materiales más abundantes en la Tierra. Este es el mismo material que se emplea para la fabricación de los semiconductores. Al igual que los semiconductores, el silicio se dopa con impurezas para alcanzar este principio físico. Así podemos comprender cómo es que se transmiten estos rayos luminosos a través de la fibra óptica. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal, óxido de silicio y germanio, con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor para que se cumpla así el principio físico de la refracción interna total. Así entonces tenemos tres partes fundamentales para el funcionamiento de la fibra óptica. El núcleo, que está constituido por los materiales ya antes mencionados en el que se propagan las ondas ópticas. La funda óptica, generalmente de los mismos materiales que el núcleo, pero con aditivos que le confinan las ondas ópticas en el núcleo. Revestimiento de protección, por lo general está fabricado en plástico y asegura la protección mecánica de la fibra. Esta fibra óptica solo podrá transmitir la información por cierta distancia debido a que existen ciertos fenómenos que hacen que la transmisión pierda su fuerza conforme la distancia. Este fenómeno es llamado atenuación. La atenuación es responsable de degradar la información que pasa a través de una fibra óptica, de modo que en la recepción las características de la señal no son idénticas a las transmitidas de origen. Existen dos tipos de atenuaciones, atenuación intrínseca y atenuaciones extrínsecas. La atenuación del canal es lo que fija la distancia máxima entre el transmisor y el receptor, tomando en cuenta la potencia de la señal enviada y su nivel de degradación en el receptor. Es debido a esta atenuación que es necesario amplificar la señal después de cierta distancia. La fibra óptica es responsable de los sistemas de comunicaciones móviles, donde usaremos un sencillo ejemplo, donde tenemos un mensaje, que los mensajes en la transmisión son representados como unos y ceros. En este caso es un mensaje que dice hola en inglés. Este mensaje se transmitirá a través de la antena del celular en forma de unos y ceros a través de la modulación FM, donde el 1 será una señal de alta frecuencia y el 0 será una señal de menor frecuencia. Así, al llegar a la antena de comunicaciones, así se genera un tren de pulsos donde un 0 representa un apagado y un 1 representa un encendido. Así un diodo de luz generará la información de manera óptica que se transmitirá a través de esta fibra óptica, que podrá viajar largas distancias a través de un complicado sistema de redes de fibra óptica que están interconectadas en todo el mundo. Esta fibra óptica se coloca de manera subterránea conectando diferentes partes del mundo, donde existen varias empresas que son las principales en su colocación, como lo suelen ser Google, AT&T, entre otras más. La fibra óptica está compuesta de diferentes capas para protegerla así en su instalación subterránea. Está compuesta por la fibra óptica, por tubos de acero y por polietileno para protegerla de cualquier riesgo que pudiera existir debajo del agua. Y también tiene así un núcleo de cobre que permite la transmisión eléctrica. La fibra óptica representa muchas ventajas a comparación de los otros medios de transmisión en los sistemas de comunicaciones. Uno de ellos es que su banda de paso es muy ancha, lo que permite flujos muy elevados.
tiene un pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio, tiene gran flexibilidad, gran ligereza, gran seguridad. Lo más importante y lo que cabe resaltar, como se muestra en la animación, es que no produce interferencias al tener un tipo de transmisión distinto a los cables de cobre, donde los cables de cobre transmiten la información a través de electrones, donde los electrones, siguiendo el principio del electromagnetismo, pudieran generar interferencias electromagnéticas. En cambio, la fibra óptica, al trabajar con partículas, que en este caso son fotones, estos fotones no generan ningún tipo de interferencia electromagnética, generando así un menor grado de atenuación y también generando otro tipo de resistencia, donde presenta una mayor resistencia al calor, al frío y a la corrosión. Cabe aclarar que la fibra óptica fue utilizada por primera vez en aparatos médicos, como lo pueden ser la endoscopía. Cabe aclarar que la fibra óptica no está libre de tener sus fallas y por eso no es un sistema de comunicación que esté reemplazando completamente a los sistemas de comunicación por cable de cobre. Ahora bien, observaremos cuál es el funcionamiento de los distintos tipos de modos que existen en la fibra óptica. El diámetro del núcleo de fibra monomodo es mucho más pequeño que la fibra multimodo. El diámetro típico del núcleo es de 9 micrómetros, incluso si hay otros disponibles, y el diámetro del núcleo de fibra multimodo es de 50 micrómetros y 62 micrómetros típicamente, lo que le permite tener una mayor capacidad de recolección de luz y simplifica las conexiones. El diámetro del revestimiento de la fibra monomodo y multimodo es de 125 micrómetros. Al tener diferente tipo de diámetro, esto genera diferente tipo de longitud y la fuente de luz. Así, debido al gran tamaño del núcleo de la fibra multimodo, algunas fuentes de luz de bajo costo como LED y BSCell, mientras que la fibra monomodo a menudo usa un láser o diodos láser para producir luz inyectada en el cable. Las animaciones que presentamos son de una empresa líder en instalación de fibra óptica llamada Corning, que a continuación mostraremos de manera más gráfica cuáles son los fenómenos que generan la degradación de la transmisión de luz a través de la fibra óptica. Primero, como ya habíamos mencionado, tenemos la atenuación, que es la pérdida de potencia que tiene la luz al transmitirse por distancias, así pues perdiendo la intensidad de luz que podría llegar de un punto a otro. Por otra parte tenemos la dispersión, y la dispersión es generada por las diferentes velocidades de transmisión a la que se transmiten diferentes longitudes de onda, así generando pues un retraso en la información de pues las diferentes bandas. Ahora también podemos tener degradaciones por microcurvaturas y macrocurvaturas que harán que nuestro índice de refracción interno total cambie, debido a que, como habíamos observado, el ángulo de este es importante para el funcionamiento y la transmisión del haz de luz dentro de la fibra óptica. Como se había mencionado, una de las ventajas de la fibra óptica es que es resistente a diferentes tipos de interferencias, como pueden ser las interferencias naturales, que pueden ser lluvia y truenos, aunque no está libre de desventajas, como mencionamos. Así, finalmente hemos cubierto los principios básicos para entender cuál es el funcionamiento, las ventajas y desventajas de la fibra óptica. A continuación veremos un corto video de una representación física de cómo funciona la fibra óptica y el fenómeno relacionado a este. So it works for glancing angles, and the beam needs to be confined within a material that is more optically dense, has a higher index of refraction than the surrounding material. But any shape will do. You can use a rectangular shape here, you can use a circular shape, confining all that light inside of that fiber.
This is a more typical light. Así finalmente llegamos a los sistemas de comunicaciones ópticas y toda la estructura para su transmisión, donde resaltamos estructuras como lo pueden ser el FDDI y la estructura SONET para su transmisión. También tenemos el FTTX, que es Fiber to the X, y así de igual manera la forma de transmisión PON y AON para su transmisión. Y ya por último, cómo se transmite a través de PON y AON con WDM, que en un segundo explicaremos en qué consiste. La FDDI o interfaz de datos distribuidos por fibra, derivado del acrónimo Fiber Distributed Data Interface, es una interfaz de red en configuración de simple o doble anillo con paso de testigo que puede ser implementada con fibra óptica, cable de par trenzado apantallado o cable de par trenzado sin apantallar, mejor conocidos como STP y UTP. El funcionamiento de la FDDI consta de un anillo principal y un anillo secundario, donde el anillo principal está encargado de la transmisión en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el anillo secundario va en sentido de las manecillas del reloj, donde consiste que si alguno de las si el anillo principal falla, se utiliza el anillo secundario. Este tipo de distribución de redes tiene diferentes componentes, como son el SAS y el DAS, donde cada uno significa Single Attached Station y Dual Attached Station, donde el mismo nombre lo dice, uno está conectado a ambos anillos y uno solamente está conectado a uno de los anillos. Este tipo de redes es utilizada generalmente para conexiones, para redes LAN. Su distancia puede extenderse hasta 200 kilómetros y puede ofrecer velocidades de transmisión de hasta 1000 megabytes por segundo y puede ofrecer hasta 1000 conexiones. Ahora estudiaremos un tipo de estándar que, al igual que el FDDI, determina la velocidad y el formato de la transmisión de señales ópticas. SONET significa Synchronous Optical Network. Es utilizado principalmente en Norteamérica, y donde en el resto del mundo se utiliza SDH, que significa Synchronous Digital Hierarchy. Como se mencionó, determina velocidades y formatos para la transmisión y para la combinación de la multiplexización de diferentes tipos de redes. Así, SONET y SDH son utilizadas para la creación de redes WAN, y se resalta que también este tipo de estructura tiene una estructura de doble anillo. Ahora estudiaremos Fiber to the X, donde en la industria de las telecomunicaciones, a diferencia de distintas arquitecturas, estas se definen dependiendo a la distancia entre la fibra de óptica y el usuario final. Las más importantes son Fiber to the Home, Fiber to the Office, Fiber to the Building, Fiber to the Premise, Fiber to the Node, Fiber to the Cabinet, and Fiber to the Antenna. En este caso estudiaremos el Fiber to the Home y Fiber to the Premise, donde principalmente estas están compuestas, como dice su nombre, donde la fibra óptica llega hasta el lugar donde se realiza la conexión a la red. Entonces, este tipo de configuraciones constan de dos principales componentes para su funcionamiento, donde tenemos el OLT, que es Optical Line Terminator, o también en español una terminal de línea óptica, que es el dispositivo de hardware de punto final en una red de óptica pasiva,
que en unos momentos hablaremos de ella, y tiene básicamente dos funciones: realizar la conversión entre señales eléctricas utilizadas por el equipo del proveedor de servicio y las señales de fibra óptica utilizadas por la red pasiva, y así también coordinar la multiplicación entre los dispositivos de conversión ubicados en las instalaciones del cliente. Y también tenemos las ONU, que significan Optical Network Unit, o también unidad de red óptica, y es básicamente el equipo que se encuentra del lado del usuario dentro de la infraestructura de la red PON. Esta se conecta directamente en el splitter de la red, el cual lo comunica a su vez con la unidad OLT del sistema. En la actualidad, estos equipos ya vienen integrados con diversas interfaces Ethernet para así poder brindar servicio de voz y datos, además de una tarjeta red wireless en caso de ser requerida, y en algunos casos dos o más puertos PoE. Ok, ahora observaremos cuál es la diferencia entre las arquitecturas más utilizadas en la FTTH, donde tenemos la arquitectura POM y la arquitectura AON, donde, bueno, PON significa red óptica pasiva, Passive Optical Network, y AON significa red óptica activa, Active Optical Network. También existen híbridos entre ambas, que se le conoce como HPON, híbrido entre PON y AON, y el HFC, que es el híbrido entre fibra y coaxial, Hybrid Fiber Coaxial, donde pues, obviamente existe una combinación entre fibra óptica y cable coaxial, que es el cable de cobre. Bueno, como mencionamos, la PON es una red óptica pasiva, y su principal característica es que no tiene componentes de potencia eléctrica entre el abonado final y el punto principal de distribución. El pilar de estas redes es que utiliza una arquitectura de punto a multipunto, que se parece a una estructura de árbol. Para dividir la señal entre los distintos usuarios se utilizan divisores ópticos pasivos, por lo general para 32 o 64 usuarios. Los tipos más comunes de PON son Gigabit PON y Ethernet PON. Este tipo de estructuras multipunto se hace a través de la utilización de multiplexores como el WDM y el TDM, que a continuación hablaremos más al respecto. Ahora, por otra parte, una red de componentes activos es aquella que sí se apoya de la energía eléctrica para poder operar. En fibra óptica, este tipo de redes, como ya lo mencionamos, se le conoce como AON, y aunque también pueden ser conocidas como Active Ethernet. Sin embargo, a diferencia de PON, estas normalmente manejan velocidades síncronas de subida y bajada a distancias aún mayores que PON, gracias a la repetición de sus señales por medio de repetidores eléctricos, los cuales funcionan de igual manera que los splitters pasivos que utiliza la estructura PON. Puede utilizar fibras monomodales o multimodales. Son redes basadas en estándares IEEE 802 y proveen un ancho de banda simétrico con velocidades superiores a 1 GB por segundo por puerto sobre una fibra. Cabe aclarar que este método no es tan utilizado, ya que generalmente su mantenimiento es más costoso debido a que tiene componentes eléctricos los cuales hay que dar mantenimiento constantemente. Para su transmisión utilizan normalmente dos longitudes de onda multiplexadas y diferenciadas sobre cada fibra óptica. De esta manera, con cada longitud de onda tenemos dos slots de transmisión. Un slot se utiliza como canal de transmisión y otro para el canal de recepción. Esto nos permite la transmisión de datos full duplex mediante una conexión punto a punto con un ancho de banda dedicado al usuario. La tecnología AON es más utilizada en Asia y Europa. También cabe aclarar que la tecnología PON también puede ser combinada con tecnologías DSL, pero esto reducirá el máximo que pudiera alcanzar nuestro nivel de transmisión. Como vimos anteriormente, la transmisión AON como también la PON requieren de una transmisión de punto a multipunto, por lo tanto necesitan alguna manera de transmitir de varios canales a un único medio físico para después transmitir a diferentes puntos. Esto se realiza mediante la multiplexación. De no haber multiplexación, cada señal requiere un
medio físico para la transmisión de información. Ahora bien, si existe multiplexación, la transmisión de varias señales se realiza a través de un único medio físico. El medio debe dividirse de alguna manera, dejando cada señal una porción de este medio. En esta ocasión observaremos dos maneras de multiplexación: la multiplexación TDM, que es Time Division Multiplexing, donde los transmisores envían información en diferentes instantes en las redes digitales, pueden ser síncronas o asíncronas. Y también tenemos la WDM, la Wavelength Division Multiplexing, que es similar a la FDM, pero se utilizan multiplexadores ópticos y demultiplexadores. Existen dos tipos, la CWDM y la DWDM, donde CWDM significa Quartz Wavelength Division Multiplexing y la DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. La diferencia entre estas dos consiste en que la TDM asigna ranuras de tiempo a cada canal, de forma que el camino es usado alternativamente por distintos canales multiplexados. El multiplexador muestrea secuencialmente cada uno de los canales. La limitación de esta es que imposibilita el muestreo de señales con alta velocidad de transmisión. Así como habíamos mencionado, también tenemos la WDM, que se basa en la multiplexación de la información asociada a la longitud de onda de la luz, ya que ésta se utiliza para la transmisión y multiplexación de fibra óptica, como en las estructuras planteadas anteriormente, como pueden ser la PON o la GPON, y se utiliza como medio común para la transmisión la fibra óptica. Para cada canal se asigna una longitud de onda utilizando el espectro electromagnético. Una de las ventajas que tiene este tipo de multiplexación es que tiene incremento de capacidad, informaciones distintas se transmiten en forma simultánea en el mismo medio físico. La transparencia, la información asociada a cada canal puede transmitirse con formatos distintos, y la escalabilidad, puede añadirse y eliminarse canales de transmisión de acuerdo a la demanda. Es así como tenemos los dos tipos de multiplexación por este tipo de formato, que es la CWM y la DWM, donde la diferencia sustancial es en cómo están agrupados los canales, donde en uno están más densos, están agrupados en un ancho de banda menor, y en uno están agrupados en una ancha mayor. Por lo tanto, es importante resaltar que estos dos tipos de multiplexación harán la diferencia en nuestro multiplexador, del tamaño de este. Así esperamos que todos los conceptos relacionados a la transmisión a través de la fibra óptica hayan quedado ejemplificados a la perfección. La última animación es la representación de la TDM. Eso fue todo, esta es la bibliografía y muchas gracias.